La verdad es que muy feliz de poder estar acá, ¿verdad? Poder compartir con Gabriel y Marisa y ustedes que nos están escuchando. La conversación de hoy va a ser muy buena, vamos a aprender muchas cosas, vamos a profundizar en algunos temas muy interesantes. Y pues obviamente gracias Gabriel por estar aquí, también a Think Markets por el espacio. Y bueno, empezamos, Marisa. Bueno, sí, hola, Gabriel. Una breve introducción, creo yo, a Gabriel. La verdad que yo creo que nosotros con Ruby estamos muy felices de poderte entrevistar. Creo que eso es uno de los guatemaltecos ejemplares y no solo como guatemalteco, sino como persona. Es ingeniero por la Universidad de Trinity y también tiene un MBA en la Universidad Católica de Chile. Gabriel Delgado también es cofundador y director de Honduras Próspera y está impulsando todo este tema de la creación de zonas económicas, ¿verdad? Free Cities, y también cofundó Internum y preside UPCO, que también es una plataforma de comunicación. Entonces, creo yo que más allá de esto, nos gustaría como conocerte un poquito más, quién es Gabriel, cómo a través, yo creo que creo que corre en tu sangre, ¿verdad? El tema de la libertad y de desafiar todo el status quo y cómo te has aventurado a este tipo de proyectos. Bueno, pues gracias. No sé por dónde empezar, pero tal vez, digamos, para que sepan un poco de mí, desde súper joven, diría yo, entrando a la universidad, yo ya quería emprender, y creo que quería emprender más que nada por rebelde. O sea, no era necesariamente por querer crear algo, pero sabía que había algo en mí que quería hacer, marcar mi propio destino, marcar mi propio rumbo. Y ahí me lancé a hacer un montón de empresas, unas que les fue bien, otras que no les fue bien. Definitivamente el tema de la libertad ha sido fundamental en mi vida, porque ser emprendedor en Guatemala no es fácil, digamos. Ser emprendedor, uno se enfrenta a un mercado pequeño, con condiciones constantemente cambiantes, con gobiernos con alto nivel digamos, de burocracia, corrupción, reglas cambiantes. Entonces uno se enfrenta a un entorno que lo pueden navegar tal vez los locales, definitivamente los internacionales no les interesa mucho. Hay mejores lugares, no hay nada más cobarde que el capital, ¿verdad? Y para bien, me parece que es algo correcto, porque la plata está para obtener un retorno, no para andar complaciendo a algún país. O los que sí estamos para tratar de que nuestros países sean mejores somos los habitantes de ese país, y pues en mi caso, pues definitivamente. Entonces, sí, emprendedor, deportista, deportista, porque digamos que eso ha sido muy importante en cómo enfrento las dificultades. Y padre, familia, súper importante en mi vida también. Diría yo que son las tres características. Amigo también. Súper genial, la verdad, bien interesante esto. Ahora, llevándolo también el tema, lo que mencionabas de rebeldía, de querer cambiar, querer hacer algo diferente, quiero iniciar también preguntándote con el tema de Bitcoin, ¿verdad? Se me hace que va muy de la mano con eso, con querer retar, con querer cambiar, con saber que el sistema actual que tenés está podrido, no está funcionando. Entonces obviamente no nos vamos a quedar con las manos cruzadas y los brazos cruzados, y hay que hacer algo al respecto. Entonces tal vez si nos contás un poquito de tu Bitcoin Journey sería súper genial. Bueno, yo digamos que soy un creyente en que uno de los problemas más grandes que tienen los países es cómo devalúan sus monedas a través de la impresión. Y es una de las injusticias más grandes que un gobierno le puede hacer a un ciudadano, porque en el fondo le está robando su patrimonio. No hay claridad que eso es lo que está sucediendo. Y entonces de repente el poder adquisitivo de 1,000 quetzales, pues yo me recuerdo cuando el quetzal estaba 1 a 1 con el dólar. O sea, hemos perdido 7 veces contra el dólar, que ha perdido otra cantidad de veces más su poder adquisitivo. Y entonces una persona que ha trabajado, ha ahorrado, ha hecho las cosas by the book, de repente se ve en una situación donde pues la verdad que le cuesta mucho más sobrevivir. Digamos, hay un dato interesante: en 1913 que se establece la Reserva Federal Americana. Al día de hoy el dólar ha perdido 99% de su valor adquisitivo en el país más importante del mundo.
Y nosotros, Guatemala está pegged, digamos, está pegado al dólar. O sea que cuando los dólares pierden valor, Guatemala también pierde valor. Antes de que estuviéramos, digamos, al 7 por 1, 7.7 por 1, que creo que el Banco de Guatemala ha hecho un bastante buen trabajo en que eso se mantenga estable, pero no es porque ellos quieran, sino porque hay una prohibición constitucional bien grande. Era un desastre, pues, o sea, era un desastre las devaluaciones que tuvimos, a pesar de que durante mucho tiempo estuvimos 1 a 1. Entonces yo creo que Bitcoin es, la promesa de Bitcoin, lo increíble es la eliminación de la discrecionalidad de un político que tiene sus propios intereses, presionado por empresarios o empresarios que tienen sus propios intereses, empresucios, para en el fondo meterte la mano en la bolsa y sacarte plata para que financies sus proyectos personales. Y me parece, es bien indignante. Entonces Bitcoin lo que es, ¿sabes qué? Quitémosle las llaves a los políticos. Chao. Y a mí me fascinó desde el principio, obviamente. Cuando entendí que es esa osada, dije, wow. Mi duda siempre era que si iban a dejar que llegara al potencial. Pero para mí ya desde hace rato pasamos el tipping point. Entonces ya es una cascada inevitable. Es una cascada inevitable. Súper interesante. Yo no sé si querés preguntarle acerca de la reforma constitucional. Sí, justamente hace un rato platicábamos sobre eso, que incluso tu abuelo, Muso Ayau, estuvo involucrado y que yo creo que es lo que le da a Guatemala, se sostiene Guatemala, yo creo que gracias a esa reforma constitucional en gran parte. Sí, bueno, Muso, un titán guatemalteco definitivamente. Yo creo que mucha gente no vive las ventajas de que le haya existido, pero no entiende el porqué de esas ventajas. Pero una de las grandes cosas que hizo, junto con otros, fue lograr el cambio de unos artículos que le prohibían al Banco Central prestarle al gobierno central dinero. Y entonces, para prestar el dinero, imprimían. Y eso lo que ha hecho es que ha forzado al gobierno de Guatemala que sea más prudente fiscalmente, y eso que son unos imprudentes. Exacto, imagínate. Entonces imagínate lo que sería esto si no fuera así. O sea, Argentina, seríamos México, seríamos, o sea, cualquier cosa. Y la verdad que es la admiración del mundo sobre la estabilidad monetaria de Guatemala. Completamente. Y eso, pues sí, la verdad que Muso, yo me recuerdo mucho que habían ciertas cosas que realmente lo enfermaban. Uno era esa habilidad del gobierno de devaluar la moneda arbitrariamente. Expropiar valor. Expropiarle valor a los que lo habían trabajado, porque es que es robo, es directamente robo. Y la otra eran los empresarios con privilegios. Porque además ambas se combinan de alguna manera porque tiene que ver con un tipo de corrupción. Exacto. Entonces, lo indignaba. Y a mí me parece interesante, obviamente hubo una influencia ahí, pero obviamente también tu propio camino, tus propias vivencias, que obviamente te llevaron a empezar proyectos como Próspera, ¿verdad? Que obviamente queremos hablar sobre ese tema, qué es, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Y obviamente ya después que nos contes un poco de eso, vamos a hablar sobre los retos. Está bueno. Primero, para contarles un poquito de Bitcoin, me empecé a meter en Bitcoin. Yo oí de Bitcoin por ahí del 2011, 2012, empecé ahí a hacer unos tanes, formamos una empresa para capturar el arbitraje de precios de Bitcoin y estábamos conectados con algunos exchanges en Europa y con algunos exchanges en China, digamos, tratando de capturar esa diferencia en los precios, pero súper complicado. La verdad que nos fue bien por la apreciación del Bitcoin, pero no porque logramos capturar ese arbitraje. Y la razón principal es porque, digamos, que la velocidad a la que tomábamos un precio en China le introducían un lag. Y entonces cuando agarramos realmente el precio ya no teníamos la diferencia de precio real. Pero me permitió aprender un montón sobre lo que era Bitcoin, por qué era importante, por qué valía la pena estar metido en este mercado. Entonces yo estoy en Bitcoin desde el 2012. Sí. OG. Pues para bien o para mal, digamos. Y eso es parte también de la historia de Próspera, porque la historia de Próspera es como, digamos que hay la mayoría de personas. A ver, déjenme dar un paso para atrás. Creo que filosóficamente es importante, ante todas las decisiones que uno toma en la vida,
tomarlas lo más basado en la realidad posible. La mayor cantidad de la gente toma sus decisiones emocionalmente, más emocionalmente que basado en la realidad. Y digamos, en política, al igual que en deporte, yo me apasiono por mi equipo. Digamos, si yo soy del Barça, entonces no soy del Real. Si yo soy de Semilla, entonces no soy de los otros. Si yo soy de los de, qué sé yo, aquí ni siquiera duran los partidos. Entonces, pero yo me apasiono del caudillo del momento, del líder del momento, y no miro de verdad si sus políticas son interesantes, coherentes y que van a generar prosperidad, y si el tipo tiene la capacidad de ejecutar el plan que está haciendo. No lo veo porque estoy tomando decisiones pasionalmente. Uh-huh. Entonces, la gente siempre se fija en quién es el candidato, qué es lo que dice que va a hacer. Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es: ¿funciona el sistema o no funciona el sistema? Digamos, la política monetaria de un país es parte de ese sistema. La mayoría de países no funciona el sistema monetario. En Estados Unidos no muy que funciona. Lo que lo va a ayudar a Estados Unidos ahorita son los stablecoins. Sí. El hecho de que hayan legalizado el uso de stablecoins va a generar una demanda de bonos del tesoro gigante, y eso le va a dar estabilidad a la moneda de Estados Unidos. En vez de esa pérdida de poder adquisitivo que tenía. Sí, y yo queriendo comentar un poco sobre eso, que me parece un tema muy interesante de no importa si cambias las piezas del juego. Uh-huh. Si no cambias las reglas del juego, las piezas van a seguir jugando con las mismas reglas. Pues. Es el sistema, al final digamos que vamos en un bus, estamos todos los chapines a bordo de un bus destartalado, con las llantas lisas, sin frenos. Y entonces se sube un chofer y lo hace más pedazos, se sube otro chofer y lo hace más pedazos. Claro, unos se roban más piezas del bus que otros, pero al final es un desastre esta babosada. Sí. Entonces, ¿cómo hace, digamos, que aparte de apasionarse, inventar en la madre, que es como la manera en que uno maneja la situación, cómo hace uno de verdad para afectar un cambio? Exacto. Y entonces, parte de eso tiene que ver con, ¿qué pasa con digamos, con estas acciones que tomó en su momento Musso y Giancarlo Ibargüen y otros luminarios que estabilizaron el Quetzal, que introdujeron la ley de comunicaciones, que introdujeron la ley de energía, que son los grandes pilares que han hecho que Guatemala no se desbarranque del todo. Pues lo hicieron a través de reformar el sistema, pero reformar el sistema es súper difícil. Digamos, es dificilísimo porque al final del día los que viven del sistema no quieren que cambie. Exacto. No quieren que cambie, no les interesa que haya un cambio, a pesar de que se quejen. Entonces, una manera de hacer reformas, una manera de generar prosperidad, es que introducís areneros regulatorios, llamémosles, como un arenero, un sandbox regulatorio, y en ese sandbox regulatorio, las reglas que aplican para temas civiles y mercantiles son diferentes a las del resto del país, y lo haces en alianza pública-privada con el país. Entonces, básicamente creas un marco regulatorio que te permite crear estos areneros. ¿Y qué pones en el arenero? ¿Cuál es el sistema que pones en el arenero? Porque el sistema es súper relevante. Si el sistema que tenemos no sirve, pero igual hay que mantenerlo, pues, porque no lo podemos tirar a la basura de la noche a la mañana. Uh-huh. Entonces, ¿qué sistema sí podemos introducir en un lugar donde no haya nada para no afectar a todos los que invirtieron bajo el sistema anterior, los que viven del sistema anterior? Pues introducís lo que ha funcionado en otros lados exitosamente. Lo que funcionó en Hong Kong y todas las ciudades del litoral China, donde en China hoy 65% de los chinos viven dentro de zonas económicas especiales como Hong Kong, Shenzhen, Shanghái, Jiangsu y todas estas zonas. Lo haces como hizo Singapur, aunque Singapur sí es una nación, pero Singapur era Malasia, y entonces ellos lograron su independencia y metieron un sistema de mejores prácticas globales generalizadas hacia la prosperidad, como lo está haciendo Abu Dhabi, como lo hace Dubái, y como lo hizo Próspera. Honduras pasó un marco regulatorio que permitía este tipo de cosas, un arenero regulatorio, y ahí nosotros le metimos las mejores prácticas mundiales. Lo que nosotros introducimos en Honduras, una buena parte ya existe, y otra parte hay unas innovaciones extraordinarias. Que yo creo que incluso eso es
algo importante a la hora de idearse estas cosas, y es pensar que muchas de las cosas surgen espontáneamente, ¿verdad? Y el hecho de venir y pensar como todo tiene que ser planificado, muchas preguntas que tenemos actualmente sobre la funcionalidad de este tipo nuevo de sistemas, probablemente las preguntas las vamos a descubrir, ¿verdad? No es que las vamos a planificar, y yo creo que eso es donde tal vez la gente a veces se siente como que un poco de miedo en la incertidumbre, pero es de atreverse, como tú dices, de salir del cancha de juego que te dan, ¿verdad? Con las reglas ya escritas, y uno atreverse a salir y poner las reglas del juego y empezar a cuestionarse lo que ya está preconcebido. Yo hablaba hace poco con Rudy con el tema de Bitcoin y, ¿verdad?, el dinero. La verdad que la concepción del dinero controlada por el Estado es una concepción bastante nueva, o sea, que la gente ya la tiene, obviamente creció en eso y piensa que así fue siempre, ¿verdad? Y no fue así, o sea, hablábamos, ¿verdad?, de una época de prosperidad que hubo durante el siglo XIX, ¿verdad?, donde todavía los gobiernos no tenían el poder de controlar el dinero, ¿verdad? Y cómo el control del dinero, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, ha llevado a que los peores tiranos surgieran y que cometieran las peores atrocidades, las guerras, la desintegración de las familias, los estados de bienestar, una noción de corto plazo, ¿verdad?, consumista, que la gente cree, ¿verdad?, que los sistemas de libre mercado, que la razón es el consumismo, pero no, en realidad eso recae el ahorro, ¿verdad?, que ha venido a destruir el hecho de que los gobiernos controlen por total el tema del dinero. Entonces no sé cómo ha sido próspera, ¿verdad?, la adopción de todos estos temas de Bitcoin, que al final de cuentas es un desafío desde afuera. Hay un pensador, un tipo que es un empresario, un pensador, se llama Balaji Srinivasan, que me imagino que lo han escuchado. Balaji es el promotor de una idea que se llama The Network State. Es un inversionista en Próspera. Y Balaji habla de, y no sé si es idea de él o él lo tomó de alguien, pero básicamente de los ciclos. Digamos que hay ciclos uno podría hablar de ciclos económicos, uno podría hablar de ciclos de prosperidad, pero la mayoría de los ciclos que nosotros los seres humanos como vivimos 3 a 4 ciclos de 20 años, digamos 60, 80 años. Y si hay un ciclo más largo del periodo en el que nosotros vivimos, no lo vemos. Pero sí existen esos macrociclos. Sí. Entonces, digamos que, ¿por qué son importantes los macrociclos? Porque lo que pasa es que sí es importante, y para eso sirven los emprendedores, imaginarse las cosas de diferente manera. Digamos, imaginarse un mundo donde, como existió antes, donde el dinero era un tema competitivo. Había competencia, es un bien para facilitar el intercambio, pero se promueve y propone de una manera competitiva. Y eso va a tener ventajas y desventajas, digamos. Hay más fricción, porque yo tengo que estar cambiando mi moneda. Digamos, si uno ve Europa, ahorita uno usa el euro y qué rico. Antes yo tenía que ir y la lira y el no sé qué y todas estas monedas. Entonces generaban más fricción para el individuo. Pero como está tan fuertemente controlado, esa fricción era muy alta. Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero creo que el pro más grande de algo como Bitcoin es en poder uno conservar el valor o incluso incrementar el valor de sus ahorros en el tiempo, porque es una cuestión deflacionaria de cierta manera, ¿no? Sí, y mira, también regresando un poquito al tema de que estabas hablando de estos ejemplos, ¿verdad? De lugares, de países que han implementado cambios en pro de la prosperidad. ¿Cómo se materializa eso en Próspera, verdad? Porque obviamente hay una construcción detrás mental, una planificación de qué es lo que se busca hacer, ¿verdad? A dónde se quiere llegar, qué herramientas tengo para lograrlo, qué ejemplos tengo y qué voy a tomar de cada uno. Pero entonces, ¿cómo se materializa eso? Bueno, primero, todos los ejemplos que di son muy top-down. A pesar de que son muy positivos, son muy top-down. En China es 100% top-down. Sí. En Dubái es 100% top-down. Singapur es 100% top-down. Y entonces el problema de los sistemas que son
de la autoridad hacia los que reciben la autoridad, es que tienen unos incentivos perversos, y esos incentivos perversos son: hay que mantener el status quo, aquí me está moviendo la CIA, no me gusta, aunque sea bueno lo que proponen, yo no quiero que me mueva la CIA. Entonces hay esa perversión. Entonces, en el caso de Próspera, en el caso de Honduras y en el caso de Próspera, el sistema se imaginó de abajo hacia arriba. Dentro del arenero regulatorio se utiliza ley común anglosajona. La ley común anglosajona surge de las costumbres y tradiciones de las diferentes personas que vivían en tribus. O sea, es una ley que surge de abajo hacia arriba. Es la costumbre de la gente codificada en ley. Versus el derecho, y aquí me pueden matar los abogados si es que estoy diciendo lo equivocado, pero el derecho civil, el derecho romano es mucho más de la autoridad hacia abajo. Y eso es importante y tiene un montón de características importantes. Y luego, las jurisdicciones como Próspera no son jurisdicciones dadas con exclusividad, son autorizaciones dadas en competencia. Entonces, en Honduras hay 3 diferentes promotores y el gobierno actual en Honduras frenó la posible incorporación de nuevas, pero si no tendríamos 25 ahorita. Entonces, en 25 jurisdicciones tenés que competir. Tenés que competir. Entonces, ¿qué significa eso? Yo no puedo poner una ley onerosa que no te permite a vos sacar tu Bitcoin, hacer un corralito dentro de Próspera. Te vas a la vecindad. ¿Y qué te importa? ¿Me entendés? Bueno, además que es imposible hacerle corralito a Bitcoin, pero el punto es ese, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, digamos, lo lindo de Próspera es que primero es un sistema que utiliza un sistema que surge espontáneamente a través del uso del individuo y la comunidad durante los siglos de los siglos. Luego, encima de eso, es un sistema que está en franca competencia con otros. Entonces, tiene las presiones correctas para que el comportamiento de las autoridades sea siempre en pro de atender a sus clientes, que son sus residentes, bien. Y la tercera cosa es que incorporamos sistemas competitivos dentro del marco regulatorio para que el sistema jurídico siempre esté en evolución hacia mejores prácticas. Entonces, no hay una ley y esa es la ley, y si la ley era en 1950 y hay un montón de tecnología que lo cambió, pues igual a la 1950 y como a miércoles todos ustedes. Aquí el marco va evolucionando en el tiempo. Mira, ahí hay 2 cosas bien interesantes. La primera es el bottom-up approach, ¿verdad? Que yo creo que es fundamental en Bitcoin también, ¿verdad? Es de abajo para arriba. Exactamente lo que estás queriendo, o sea, una de las consecuencias es incomodar al de arriba, necesariamente, porque ahí está exactamente. Y bueno, no, en general yo creo que entonces ahí hay mucha oportunidad, ¿verdad? En lo que se puede hacer. Obviamente hay retos también para lograr esas cuestiones, pero entonces, ¿cómo es ese paso que das? Porque o sea, yo creo que esto es bien importante. O sea, se pueden hacer cosas. Pues. Eso es el primer ejemplo que creo que es muy importante de esta charla. Se pueden hacer cosas, ¿verdad? Obviamente está la cuestión, la incomodidad. Sí, creo yo que hemos estado encerrados en una prisión mental de la incomodidad. Hay que aceptarla. O sea, tenés que vivir así y no puedes hacer nada al respecto. Y cuidado, haces algo al respecto porque te puede caer. Pero en cambio este tipo de cosas nos demuestran que se pueden hacer cosas a pesar de la incomodidad, a pesar de esa restricción mental que nos han querido imponer, ¿verdad? Entonces obviamente eso conlleva retos, pero también me gustaría escuchar eso, ¿verdad? De cómo... Sí, bueno, yo te digo, yo creo que primero la vida tiene sentido a través de empujar incomodidades. Si todo el día estás cómodo, ¿qué sentido va a tener tu vida? Todo el día estás sentado en la tele viendo series. O sea, salí a empujar el mundo. Digamos que para ser emprendedor en Guatemala que conlleva su nivel de dificultad, pero es mucho más difícil en España. En España, por ejemplo, hoy no puedes ser emprendedor prácticamente. Todos los beneficios los tienen las grandes empresas a detrimento de los pequeños emprendedores. En Guatemala todavía se puede ser emprendedor. ¿Qué es yuca? Es yuca. Y después, yo creo que yo te lo diré de esta manera, ¿qué te molesta en el mundo? Eso andalo a solucionar, ¿verdad? Uh-huh. Porque si te molesta, ahí hay algo, a mí que me molestaba este sistema infeliz. Exacto. Me molesta el sistema infeliz en el que vivimos, no, me molesta. Y es súper difícil, y durante años nadie nos creyó, y encontré otras personas que también les molestaba. ¿Y cómo llevas esa
esa cuestión de tener incluso tal vez gente cercana que no cree en lo que estás haciendo, que es una locura, pero al mismo tiempo presión de una sociedad, esa presión implícita que te da, digamos, el hecho de vivir así como restringido siempre. Probablemente, como te decía, tus vivencias te han dado una perspectiva de la sociedad y del mundo y de la vida diferente, pero ¿cómo sobrellevas eso? ¿Cómo no dejas que esos comentarios o esos miedos que te meten, cómo rompes esas estructuras de miedo, verdad? Hay una cosa bien interesante, no sé qué les va a parecer, pero ustedes se recuerdan cuando estaban en el colegio que estaba el que no estudiaba, el rebelde, y estaba el nerdo. Y después el rebelde sale al mundo y le va súper bien, y el nerdo no le va tan bien. Sí. Bueno, hay una razón de fondo por eso. Es que los colegios están diseñados para enforzar las reglas, para que la autoridad exterior del colegio sea más fuerte y haya que hacerle caso versus la autoridad interior de alguien en particular. Entonces, digamos, hay colegios, Acton Academy es uno, de hecho mis hijos están ahí, justamente lo que hacen es que priorizan la autoridad interior. ¿Por qué? Y entonces desde ahí tenés que empezar. O sea, la educación industrial prusiana que heredamos, lo que buscaba era enforzar una manera única de ver el mundo. Entonces, cuando vos te enfrentás a algo que te incomoda y no tenés una autoridad interior fuerte, alegás, pero no haces nada. Cuando tenés una autoridad fuerte, generas una convicción que podés hacer algo al respecto. Entonces salís y haces algo al respecto, aunque fracases en el corto plazo, pero estás buscando empujar en el largo plazo el tema. Entonces digamos que los rebeldes en el colegio, esa es la virtud que tienen. Ellos están siguiendo su propio compás interno. Y cuando salen al mundo, salen a romper las reglas y se vuelven emprendedores grandes, etcétera, porque no están viendo cómo dicen todo lo que dice el profesor, y salís del colegio y ya no está el profesor y buscas a la próxima autoridad, ¿no? Sí, y yo creo que es bien interesante porque incluso hablando de Próspera otra vez, pasó el tema del bravucón, ¿verdad? O sea, el gobierno hondureño queriendo de manera retroactiva eliminar todo lo que estaba pasando. Eso es enfrentarse a ese bravucón, a esa autoridad externa que ¿Cómo te le pones de frente? Eso es una historia que tal vez me parece muy interesante para poder escuchar. Digamos que es bien interesante porque nosotros estamos haciendo Próspera, que es Próspera global, es buscarla hacer en muchos países alrededor del mundo. Nosotros lo estamos haciendo por una cuestión de principios y de un mundo, de la imagen del mundo que nosotros queremos ver, donde Exacto. Hay tantos problemas importantes que resolver, pero que los sistemas burocráticos, regulatorios de los países matan la innovación, que si logramos tener una red lo suficientemente grande, vamos a poder impactar la innovación y el crecimiento económico, la creación de valor en el mundo. Eso no es algo que está buscando solamente un retorno a la inversión. Digamos, cuando hay una inversión en un país y el gobierno se te pone en contra, típicamente lo que pasa es que me voy a otro país porque el capital es cobarde. Y está bien que sea cobarde. El capital no es que sea cobarde, es un poco una exageración. El capital busca su mayor interés, su mayor retorno, porque tiene un costo de oportunidad importante. En el caso nuestro, el costo de oportunidad más grande es que no existiera la jurisdicción. Exacto. ¿Verdad? Entonces, cuando el gobierno empezó a agresivamente ir tras nosotros nos plantamos y dijimos, estamos en nuestros derechos de sostener y de hacer esto. Porque ustedes, Honduras, nos invitaron, crearon un sistema jurídico que fue aprobado por todos los poderes del Estado y hicimos la inversión. No nos pueden decir ahora que ya no. Y pues vamos Yo creo ganando. Que es súper interesante y yo creo que eso es lo que deberíamos proyectar, ¿verdad? Esa visión a largo plazo que tienen todos ustedes y que a la hora, lo que tú decías, o sea, creo que lo ideal es que existieran miles de prósperas y como tú dices, con sistemas internos, ¿verdad? Que compiten entre ellos y que al final de cuentas se acoplen a distintos contextos y creo que lo valioso de eso es lo que tú decías, o sea, estás poniendo y creo que es algo que se puede aplicar en cualquier cosa, en competencia, o sea, cosas que ya dábamos por sentado, ¿verdad? Que la gente cree, bueno, el Estado tiene que descentralizar por completo el tema de justicia y qué haces cuando
es el Estado el que comete las mayores injusticias, ¿verdad? O sea, cómo el Estado o sea, no es capaz, ¿verdad? Es un sistema totalmente diseñado, y el poner en competencia estas cuestiones, ¿verdad? Seguridad, o sea, justicia, economía, o sea, todas estas cuestiones en competencia lo que dan son los mejores resultados, los más apegados al contexto, y creo que es súper importante porque es una noción que creo que ya muchas personas tienen en la cabeza, y que ustedes vienen a despertar esta, creo yo, esperanza que hay otras formas de desafiarlo. Sí, nosotros creemos que va a haber hablando de ciclos largos, la Liga Hanseática, que eran un montón de ciudades dentro de principados en Europa, principalmente en el norte de Europa, en lo que es Alemania, en Finlandia, en Hungría, en Polonia, en Dinamarca. Había un montón de ciudades que lograron una autonomía importante, siendo parte del principado en la parte económica. ¿Por qué? Porque ellos podían potenciar el crecimiento económico a través de fabricar e intercambiar con más fuerza. Entonces, yo creo que eso es lo que va a pasar ahora en el mundo. Es el próximo, regresamos a 1500, digamos, a una situación que se puede dar en 5 años, en 10 años, en 15 años, pero donde tenemos muchas de estas ciudades, nuevamente, que son en alianza con los gobiernos estatales, con los estados, digamos, no con el gobierno, porque el gobierno es transitorio, pero con el estado, para generar un montón de prosperidad. Y tal vez solo quiero, digamos, que no quisiera quedarme solo en lo súper abstracto, etcétera, etcétera. O sea, la realidad es que dinero en el mundo hay trillones de dólares. La pregunta es, ¿a dónde se va a ir esos trillones de dólares? ¿Por qué es importante que vayan al país de uno? Porque esos trillones de dólares son los que crean los cientos de miles y millones de empleos de buena calidad que se necesitan para que la gente pueda ser próspera. Digamos que en esta oficina que estamos ahorita, que está súper linda, hay un montón de gente trabajando. Lo más lindo es que esa misma gente que está trabajando aquí lo llame a alguien más y le diga, mira, yo te ofrezco el doble, pero venite conmigo. Eso solo se da si hay muchísima inversión, ¿verdad? Y entonces, esta inversión solo va a venir aquí, donde hay miles y miles de millones de dólares, si yo tengo estabilidad, si yo puedo invertir y saber que las condiciones bajo las cuales invierto se me van a sostener en el tiempo. Entonces, próspera, tener 50 años de estabilidad jurídica contractuales. ¿Y qué hace eso? Si cada empleo, crear un empleo, según el Banco Mundial, cuesta $30,000, multiplicar la cantidad de empleos que necesita un país, y son 1 millón de empleos, multiplicarlo por $30,000, necesitas 30,000 millones de dólares. Y Guatemala está generando 1.2 mil millones. No vamos a llegar. Y de ahí, solo para terminar, y después ya te paso la guitarra, es que, digamos, hablemos de innovación. Hay problemas súper grandes en el mundo que hay que solucionar. La innovación sucede donde la burocracia no ha ahorcado el riesgo. Eso es lo que hace la burocracia. No puede hacer nada. Ahorcás, eliminás el riesgo porque no va a hacer que pase algo. Bueno, pues entonces estamos estagnados. No podemos hacer nada. Es bien interesante eso, ¿verdad? Cómo el individuo o los colectivos han buscado esa seguridad, esa certidumbre, olvidándose que el individuo en sí mismo es especulativo, pues, ¿verdad? Uno especula por cada acción que toma que va a estar mejor que su acción previa. Sí, lo que sucede es que, digamos que la política ha sido una cosa bien interesante. Yo no entendía por qué el gobierno de Honduras actuaba con tanta fuerza contra nosotros cuando nosotros representábamos un beneficio neto Exacto. para el país. Y lo que sucede es que son incentivos diferentes. Digamos, los incentivos generales en la política, del diente al labio, pueden ser yo quiero el bienestar del país. Pero los incentivos reales del sistema son al poder. Entonces yo lo que quiero como líder es tener más poder. Porque entonces puedo implantar mi visión. Y de una manera que no compite con la visión de nadie más. Hay una visión y es la mía y esa es la que vamos a hacer. ¿Me entendés? Exacto. Versus un sistema como el que tenemos nosotros, donde hay una visión, pero hay otras visiones, y que compitan esas visiones, a ver cuál es
que es voluntariamente favorecida más por las diferentes Sí, y yo creo que incluso con ese tema, lo que pasa también cuando es la autoridad, ¿verdad? La política es que los incentivos también económicos están en el derroche, ¿verdad? En el corto plazo, ¿verdad? Yo llego 4 años y veo cómo me robo la mayor cantidad de dinero. Malos incentivos, o sea, no hay... si yo me gasto el presupuesto, me van a aprobar el próximo, ¿verdad? O sea, no hay noción de ahorro. Entonces, y de rendición de cuentas, ¿verdad? Cuando uno está en competencia y en el ámbito privado, ¿verdad? Al final de cuentas, si yo vengo derrocho y hago malas inversiones, yo asumo las consecuencias, ¿verdad? Yo soy el que pierdo. En el gobierno es toda la gente y por ende no hay nadie a quien se pueda responsabilidad directamente, ¿verdad? No, pues la verdad es que ha sido una conversación súper interesante. La verdad yo creo que podríamos hablar de este tema por mucho tiempo también, pero igual tal vez saber un poco de los planes de Próspera, ¿verdad? Sí. Entiendo que hay una Próspera África, incluso ese Sí, es el más reciente que he visto. Sí. ¿Cuáles son los siguientes pasos también para el Próspera Honduras, que es el más cercano? Que yo diría que todos los que nos están escuchando están en Guate, mucha. A 1 hora. Está a 1 hora. Y es, bueno... Una isla increíble, sí, linda. Yo he visto fotos, no he ido, tengo que ir. Pero, exactamente, yo creo que es una oportunidad muy buena para quienes valoramos este tipo de cuestiones. Por lo menos, yo creo que incluso ir es un mensaje de decir, yo creo en esto también, Sí, ¿verdad? bueno, primero hablarte un poquito de Bitcoin y Próspera. Digamos, Próspera antes del Salvador legalizó el uso de ciertas criptos para pago. Incluso creo que Bitcoin es como se puede utilizar como unidad de cuenta. Como unidad de cuenta, se puede llevar la contabilidad en Bitcoin. Hay un distrito nuevo solo de Bitcoin que se va a empezar a construir ahorita. Creo que es en enero. También puedes usar Ethereum, pero también puedes usar stablecoins como medio de pago. Shitcoins. Para los que son maxis, definitivamente. Pero digamos que, ¿por qué? Porque también creemos en la competencia entre Bitcoin y las otras monedas que compitan, ¿verdad? Que compitan, que se dejen venir. Compitan, exactamente. Yo tengo principalmente Bitcoin, pero eso es importante porque, digamos, nuevamente te convertís en un showcase. Eso es el ejemplo de cómo algo puede funcionar. Para los ejemplos, ¿qué para el futuro de Próspera? Primero hay una elección en noviembre en Honduras. Esa elección es fundamental porque va a determinar las próximas autoridades y esas autoridades tienen un incentivo muy poderoso de llegar a algún tipo de acuerdo con Próspera para que dejen de atacarnos y seamos en conjunto, digamos, podamos llevar el proyecto adelante. Honduras, sin miedo a equivocarme, se puede volver el líder centroamericano por mucho, solo por el hecho de tener Próspera. Tristemente, porque a mí me hubiera gustado que fuera en Guatemala, pero Guatemala va a venir porque existe un Próspera en Honduras fuerte, porque también competitivamente le va a importar. La locación también de Próspera es crucial, pues, ¿verdad? Sí, es una islita que está fuera de... Sí, bueno, de hecho, Próspera está en una isla, Roatán. Esa isla es como el tamaño de la isla de Hong Kong. Hay una parte en el continente que es en La Ceiba, que es la parte que va a ser más industrial. Entonces hay ciertas razones como históricas de por qué eso es importante, pero lo más importante es el sistema, y el sistema lo hemos creado para que sea portable. El sistema lo podemos llevar a África, lo podemos llevar al resto de Latinoamérica, y le permite a los gobiernos que sí tienen una mentalidad reformista reformar óptimamente de un solo desde el principio y no tener que reformar desde donde están hacia donde quisieran estar, con todo el desgaste y costo político que eso conlleva. Y entonces yo lo que creo que vamos a ver es en el muy corto plazo una Próspera Honduras que está pujante, con muchísimo interés de inversionistas, con muchísimos empleos de alta calidad. Por ley 90% tienen que ser de Honduras. Con muchísimos empresarios, creadores, constructores que llegan a participar, y con empresas muy grandes que quieren reubicarse, por ejemplo, de la China hacia América, viendo esto como una opción. Veo, digamos, de 5 a 10 años, varias Prósperas ya alrededor del mundo, tal vez 10. Y entonces, eso es muy lindo porque le da, digamos, deja que las empresas que se instalan puedan operar en múltiples países simultáneamente con el mismo sistema. Nuevamente te permite planificar, y si llega un gobierno loco, te puedes ir al país de al lado. Exacto. ¿Verdad? Entonces hay muchas buenas cosas sucediendo
en Próspera. Hay iniciativas en Estados Unidos, iniciativas en Sudamérica, en África. Yo creo que estoy muy contento de cómo están las cosas. No, yo sí. Y siempre hay mucho riesgo, solo para decirte, Sí, por supuesto. Digamos, hay un escenario en el cual, digamos, lo perdemos. Bueno, hay un escenario. Creo que es de bajas probabilidades, pero ese es el riesgo de todo lo que uno hace en la vida. Por supuesto. Y hay que pensar en soluciones. No Hay que pensar en soluciones, correcto. Y no, yo creo que es un tema muy interesante. Yo también creo, yo he escuchado de Balaji bastante el tema de los ciclos y cómo se ve de alguna manera, se siente una energía también de libertad, de conciencia, de volver a tener conciencia. Yo creo que el individuo se había desconcientizado, ¿verdad? El nivel de conciencia más alto te implica entender qué es el dinero, por qué necesitamos mejor dinero, por qué tenemos lo que tenemos y cómo podemos estar mejor. Correcto. Que yo creo que va muy de la mano, pues, ¿verdad? O sea, poder decir que, o sea, el simple hecho de comprar Bitcoin hoy es una singularity, ¿verdad? Es algo que pasó y nos permite tener un alcance y una visión distinta al mundo. Próspera singularity, en mi opinión, ¿verdad? O sea, en el sentido de que son eventos 0 a 1. Son eventos 0 a 1. 0 to 1. Se logró algo que puede generar mucha prosperidad en el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿querés agregar algo más? Yo creo que la verdad nos deja muy contentos poder haberte tenido acá comentando estos temas. Acá puse Bitcoin Standard, que es una lectura que creo que todo el mundo debería leer para entender un poco estos temas también. Y nada, solo creo que queda agradecerte, Gabriel, por darnos este espacio. Si quieren que regrese a dar más detalles, puedo dar yo creo que vamos detalles. A tener una parte 2. Con mucho gusto. Una parte 2 ahora, tal vez solo quiero que termines con que a mí es un tema de los que más me encantó, eso de poder ver el status quo, que no te guste el status quo y realmente cambiarlo, ¿verdad? ¿Qué le dirías a aquellos que anhelamos poder cambiar el status quo, que igual probablemente tenemos barreras, pero tenemos esa energía y esas ansias de poder hacer un cambio? Bueno, yo creo que es el mensaje más importante de todos, porque, digamos, es difícil, ¿y qué? Es duro, ¿y qué? Hacerlo. Encontrar la manera. O sea, se puede. Y el tema es qué tan arraigado tengo yo el deseo de ver mi visión, qué tan apegado estoy a mi visión. Si estoy altamente apagado a la visión y estoy altamente arraigado a la visión, voy a hacer muchas cosas que si mi motivación es hacer pisto solamente, no voy a hacer. Digamos, la motivación de hacer pisto se apaga bien rápido. Y uno lo que no quiere hacer es emprender para estar atrapado en algo que no le gusta porque uno dice porque uno quería hacer pisto. Eso es lo más desmotivante que hay. En Guate es difícil, pero es mucho más difícil en otros lados. En Guate sí se puede, a pesar de todo, y es un país con grandes emprendedores, con grandes empresarios que han tenido mucho éxito dentro y fuera del país porque son ultra pilas. O sea, Guate tiene eso. Guate tiene una calidad de emprendedores y de empresarios espectaculares. Y si tuviéramos un poco de estabilidad política y jurídica, wow. Y luego, claro, eso nos daría infraestructura y nos daría un montón de cosas que también no tenemos, pero es un país increíble. Hay oportunidad. Hay muchísima oportunidad. Y el mensaje es, déjense de quejar y salgan y háganlo. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Just do it. Just do it. Perfecto, muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este primer podcast. Yo creo que pudimos aprender mucho. Espero se hayan inspirado tanto como nosotros realmente a hacer cosas, a querer ver un cambio, ¿verdad? El cambio empieza con uno y creo que tenemos las herramientas, todos tenemos las herramientas para poder hacer el cambio en nuestra comunidad, en nuestra familia, incluso en nuestro país, ¿verdad? Muchas gracias, Gabriel, por esta plática. Marisa, también gracias por acompañarnos, ¿verdad? Sí, yo creo que también vale la pena darles la invitación a que sigan, conozcan Próspera, conozcan Bullish, Guate con Rudy, también Guate Libre y Sé Libre. Sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Bullish GT, Guate Libre, en Instagram. Próspera.co. Próspera.co. O en Instagram, Próspera Global. Próspera Global, perfecto.
Sé Libre también creo que está en las redes sociales. También los invitamos todos los jueves, los últimos jueves de todos los meses tenemos un Bitcoin Meetup en Ciudad de Guatemala que no se lo pueden perder. Si les gustó esta charla, les juro que no se van a querer perder las meetups. Bueno, pues muchas gracias por tenerme y nada, a las órdenes. Gracias.